Y este espacio de los martes de 5 a 7 cada 15 días es el espacio de un semillero de investigación que lideramos aquí de la Escuela de Salud Pública con el grupo de investigación de epidemiología y salud poblacional en el tema de raza, etnia y salud pública. Pues para todos los martes, cada 15 días, aquí nos reunimos de 5 a 7 y es un semillero de investigación para formar estudiantes de pregrado y de maestría en el tema de investigación, particularmente en esto de la salud pública, la raza y el racismo. Esta mañana, muy temprano, estuve en un curso de la OPS sobre determinantes sociales de las inequidades en salud, abordando el tema de raza y racismo en Chile, y eso se ve en la vigencia de este tema. Digamos que Chile está atravesando un periodo muy difícil, muy interesante por la ola de migrantes colombianos como haitianos, y además tienen los pueblos originarios. Y para ellos, Chile tiene una historia muy tradicional, muy difícil para lidiar con este asunto de racismo. Entonces, están haciendo un curso allá con la Organización Panamericana de la Salud, me invitaron y fue muy interesante la conversación esta mañana. Y con el profesor Carlos, con el que venimos trabajando este tema, y por eso está invitado a esta sesión del semillero, es porque queríamos hablar un poco del tema de racismo en la Colombia de hoy. Sí, porque a veces uno dice lo que dijeron los medios cuando Francia se posesionó, pero es un tema que uno dice, bueno, ¿y qué es lo que se sigue diciendo de racismo en la Colombia de hoy? Entonces hemos invitado a Carlos en la primera parte para que él nos presente un artículo que él publicó en un análisis de medios de comunicación sobre el tema de cómo los medios de comunicación han asumido el tema racista con la vicepresidenta, y después vamos a hablar un poco sobre qué es entender racismo hoy en la Colombia, ¿cierto? Y vamos a conversar un poco y a esperar preguntas del público porque creemos que es un tema que nos toca directamente y del cual tenemos que empezar a hablar de manera abierta, ¿sí? Sin tapujos. Carlos, profe Carlos, muchas gracias. Le voy a dar la palabra y si es tan amable, bueno, me presento, yo soy Janet Mosquera Becerra, soy profesora de la Escuela de Salud Pública y aquí hay varios de mis estudiantes del semillero. Sí, Carlos, entonces te doy la palabra para que se presente y comencemos a la primera parte que tiene que ver con esto del artículo y luego entonces la conversación que vamos a sostener. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a usted, profe Janet, y al grupo de semilleros, y a los que están aquí en el salón y allá en el aula virtual, por el espacio que se habla para hablar de racismo. Yo soy trabajador social, hice mi carrera en la Universidad del Valle, hice Meléndez, hice mi maestría en sociología, mi doctorado en sociología, digamos que siempre he estado alrededor de esta discusión del racismo, casi siempre desde la perspectiva de los movimientos sociales afrodescendientes. Desde ahí me he aproximado un poco a entender la manera como opera el poder, cómo opera el poder en Colombia. Y en ese sentido he podido un poco notar desde una perspectiva histórica cómo ha sido el trato que los medios de comunicación le han dado a figuras o a fenómenos que representan un poco lo que Francia representa hoy en día. Es decir, la manera como medios como Semana, El Espectador, un poco, la misma revista Cambio, la manera como ellos se dirigen a Francia, la manera como la muestran en las imágenes, la manera como capturan algunas frases de lo que ella dice y lo ponen de manera visible, pareciera que fuera un asunto, digamos, del estilo de la prensa actual. Pero cuando uno revisa la historia se da cuenta que hay muchas similitudes. Es un poco la idea de lo que quiero que conversemos o de la presentación que quiero hacer. Tiene que ver con este artículo que está publicado en la revista La Silla Vacía, pero que es el fragmento de un capítulo del libro que se está publicando precisamente sobre el fenómeno de lo que ha pasado con Francia Márquez. Entonces lo que quiero es presentar algunos argumentos gruesos de lo que escribí en ese texto y luego conversamos un poco sobre lo que entiendo o algunas características de lo que yo considero es el racismo hoy en día, alrededor de la idea de raza, alrededor de la idea de la xenofobia, alrededor de la idea de la etnicidad, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que quiero señalar es que lo que he podido investigar en torno a los movimientos sociales afro es que han habido unos momentos claves en la historia de Colombia en los que han confrontado esta idea de nación mestiza. Y es muy importante que le prestemos atención a esta idea de la noción de la mesticidad, el mestizaje. Porque en sí misma es una contradicción. Y esa contradicción explica un poco también la negación que tenemos al hablar de racismo, ¿cierto? Entonces, como ustedes saben, Colombia se edificó la idea de nación
La idea de la identidad nacional se construyó alrededor de esta idea de que Colombia es una sociedad mestiza, mezclada, ¿cierto? Entre indígenas, afros y europeos. Y pues esa idea de mestizaje se volvió una ideología. Pues por supuesto, tiene un fundamento real, es que efectivamente estamos mezclados, ¿sí? Si yo me hiciera en ese momento un examen de ADN, probablemente encuentran algún rastro de europeo en mí, así como van a encontrar rastros de africanos digamos, en la población mestiza de este país, la mestiza blanca. Es real, digamos, en términos empíricos y fácticos, estamos mezclados. Y un poco la realidad nuestra lo da. Eso es una cosa. Ahora, lo que ha venido pasando y lo que pasó históricamente es que se usó ese mestizaje que se dio de manera real como una ideología para decir que éramos una democracia racial, ¿sí? Que vivíamos en una armonía racial y que aquí en Colombia no habían problemas ni conflictos raciales. Y fue bien interesante porque bajo esta idea, esta ideología de que somos una democracia racial, lo que se asumía, lo que se veía que se pareciera una disparidad entre negros, indígenas y blancos mestizos, uno se asoció que eran diferencias de clases, ¿cierto? Lo otro es que el racismo se le atribuyó a Estados Unidos, a Alemania y a Sudáfrica. Entonces empezamos a registrar el racismo a partir de esas experiencias, a partir de la brutalidad de lo que esa experiencia nos estaba diciendo, a partir del apartheid, a partir del Jim Crow System, a partir de la violencia física, ¿cierto? Y claro, como no era la manifestación más visible que se daba aquí en Colombia y a lo largo de Latinoamérica, eso ayudó a que afincáramos la idea de racismo en esos lugares. De nuevo, eso no quiere decir que aquí en Colombia no sucediera y que no hubiera racismo, solo que el modelo gringo, el modelo alemán y el modelo surafricano nos impuso una forma de entender el racismo. Y lo otro era que cualquier desigualdad que hubiera entre estos grupos étnicos era, digamos, entendido como un fenómeno que pasó allá en la esclavitud y que los responsables eran los españoles. A eso se le llamó la leyenda negra. ¿Sí? Entonces, la leyenda negra dice que si hubo un problema de desigualdad económica, eso fue causa de los españoles. De tal forma que lo que entendemos como la república se veía como un asunto de armonía racial, pero que en la realidad, como ustedes saben, estaban pasando otro tipo de fenómenos y que empezaron a edificar lo que vemos hoy como es Colombia. Entonces, por un lado, podemos entender el racismo de una manera estructural, ¿cierto? Y digamos que acá hay una serie de conceptos que me introduje a ellos en Estados Unidos y que tiene que ver con el racismo como un sistema social, ¿cierto? Que organiza la manera como nos relacionamos absolutamente todos los seres humanos en Colombia. Y eso tiene que ver entonces cómo desde el Estado se formulan leyes, ¿cierto? Se formulan políticas públicas. Y finalmente esas leyes y esas políticas públicas, ¿a quién terminan beneficiando? Por otro lado está el racismo institucional, que un poco es la institución que empieza como a realizar las acciones concretas para viabilizar un tipo de política de Estado. Y entonces habría que analizar entonces cómo estas instituciones del Estado, y no solamente estoy hablando de la escuela, no solamente estoy hablando de la iglesia, también hay que incluir los medios de comunicación. Entonces, ¿cuáles son esas prácticas de las instituciones que terminan beneficiando o no a un grupo racializado? Y por otro está lo que se llama la gramática racial, ¿no? Entonces, esta forma de entender el racismo en la vida cotidiana y cómo se da en las interacciones, ¿no? En el bus, aquí en la universidad, en la calle, en los restaurantes, en los clubes de música, ¿cierto? Ahí hay un lugar donde uno podría hacer un análisis. A eso se le llama racismo cotidiano también, un análisis de la gramática racial, que involucra también el lenguaje, ¿sí? Entonces, si tenemos este espectro grandísimo, no podríamos separar lo cotidiano, lo institucional, ni de la estructura, porque precisamente como el racismo es un sistema de organización social, desde las instituciones, desde lo que consideramos la estructura, empiezan a organizar lo que son la vida cotidiana de nosotros y la manera como interactuamos con cada uno de estos asuntos. Entonces pensemos en la escuela, ¿cierto? En la escuela
Ahí hay una dimensión del Estado, en tanto el ministerio formula las orientaciones políticas que la educación debería tener y el objetivo de la educación. Entonces, ¿cómo se ve esto expresado en estos tres niveles? Yo me acuerdo mucho que cuando estaba pequeño, la clase de ciencias sociales tenían un triangulito, ¿cierto? Un triangulito que estaba aquí. Era las ciencias sociales y digamos que recuerdo que estaba orientada a enseñar, digamos, quiénes hacían parte de Colombia, ¿sí? ¿Qué grupos hacían parte de Colombia? Y ese triangulito tenía y tiene al español arriba, al indígena a un lado y al afro a un lado. Entonces mire cómo ese triangulito nos está estableciendo unas jerarquías. Y ese triangulito tiene unas caras. Y esas caras tienen unos rostros y unos colores. Y unos rasgos físicos. Entonces, esos rasgos físicos que están en ese triangulito de ese cuaderno de ciencias sociales, por supuesto representaban quien supuestamente eran los negros, entonces era gente con el pelo duro, ñatos, trompones, ¿cierto? Y unos rasgos bastante fuertes. Lo mismo ocurría con los indígenas. Entonces era, el indígena estaba ahí, ¿cierto? Con su pelo liso, cortado. En algunos momentos tuvo plumas, me acuerdo tanto. Y algunas aretes, digamos, la memoria ahora me falla. Mientras que la imagen del español o del blanco, pues era alguien bien presentado, ¿no? Bien peinado, la nariz perfecta, la boca perfecta. Entonces, mire cómo la educación que buscaba, que tiene una orientación de enseñarnos quiénes hacían parte de Colombia, terminaba siendo practicada y enseñada para reproducir relaciones jerárquicas. Y lo más interesante, y aquí es donde opera el mestizaje, es que nunca vimos eso como un problema. Eso lo empezamos a interiorizar de manera natural y nunca nos cuestionamos qué significaba ese triángulo, ¿cierto? Y nunca nos cuestionamos y nunca nos problematizamos si a la hora de interactuar con el otro íbamos a reproducir ese tipo de estereotipos o ese tipo de relaciones jerárquicas. Así funciona el sistema racial y así se articula desde la estructura, desde las instituciones hasta la cotidianidad de las interacciones que tenemos con nuestras personas. Y ustedes pueden hacer ese mismo análisis que les conté de mi experiencia personal. Ustedes pueden hacer una lectura similar en lo que pasa en la salud, lo que pasa en el trabajo, lo que pasa en la universidad, lo que pasa en la familia, en la comunidad, en el barrio, en toda parte. Ustedes tranquilamente pueden hacer ese tipo de cosas. Y dentro de las lecturas y los análisis que yo hice, es que a mí me parecen muy interesantes los aportes que hace, por ejemplo, Gramsci. Gramsci le da mucho lugar al sentido común. Y el sentido común para mí aquí es fundamental. Tengan en cuenta que el racismo ha sido negado. Tengan en cuenta que en ninguno de los espacios de formación de nosotros nos han enseñado qué es el racismo y por el contrario se ha ocultado. ¿Cierto? Se ha negado. Paralelamente a eso han reivindicado el mestizaje. Y hoy en día el multiculturalismo, más asociado a lo étnico-cultural. El sentido común sigue su rumbo intacto reproduciendo una cantidad de estereotipos históricos que nunca nos hemos cuestionado y que estoy seguro en varios momentos de nuestra interacción como profesionales salen y no nos damos cuenta que estamos reproduciendo racismo. Y es ahí donde yo creo que tenemos que prestarle una atención fundamental. Porque estereotipos como que la gente afro solamente se encuentra ubicada en el Pacífico, hoy en día todavía la reproducimos. Y cuando decimos y nos interactuamos con alguien y le preguntamos, ¿de dónde sos? Y responde, no, aquí de Cali. Ah, pero tu papá, ¿dónde es? ¿O dónde naciste? Y como que insistimos en ubicar, ¿no? ¿Cuál es su origen para determinar que no es caleño? Ahí está esa idea que históricamente se ha venido configurando en el sentido común, ¿cierto? Que la gente afro vive solamente en el Pacífico, en las zonas rurales. Y que eso termina desconociendo que desde 1944 población afrodescendiente ha venido construyendo Cali, desde el barrio obrero, desde Benjamín Herrera. Sí, la gente que vino de acá del norte del Cauca, del norte del Cauca, del sur del Cauca, norte del Valle, que llegaron acá paralelamente al proceso de población de Cali y que han estado aquí desde 1940. ¿Sí?
Pero ese asunto de que la gente afro del Pacífico siempre nos lleva a ubicar y a buscar que vienen del Pacífico, y no ocurre lo mismo cuando hablamos de la gente mestiza que vino de Pereira, que vino de Manizales, que vino del Dobio, que son procesos parecidos. El proceso de industrialización de Cali, urbanización de Cali, trajo varias corrientes de todo el país a Cali. Pero nunca nos preguntamos eso, ¿sí? Y ni historia, ni en trabajo social, para hablar de mi carrera, nunca tuvimos la posibilidad de aprender cómo cuestionar eso o estudiarlo. No hubo cómo, porque el racismo nunca se ha prestado y nunca se ha dado como un tema de importancia de ser enseñado. Entonces, aprendemos de todas nuestras profesiones, pero nunca discutimos el racismo y la manera como nos afecta. Y un poco así pasa, digamos, así pasó con los medios de comunicación. En 1943, un grupo de intelectuales afrodescendientes de Colombia, dentro de esos Manuel Zapata Olivella, Dele Zapata Olivella, Natanael Díaz, los Viveros del norte del Cauca, Diego Luis Córdoba, el Chocó, se juntaron en Bogotá y empezaron a protestar por el racismo que ellos estaban viviendo en 1940-43 en Bogotá. El Universal, el Espectador, el Tiempo, fueron los medios que inmediatamente los atacaron y empezaron a reproducir el mismo discurso de siempre. Aquí en Colombia no hay racismo, aquí vivimos en paz, ese racismo que va allá en la esclavitud, el racismo lo que sea en Estados Unidos. Si ustedes están hablando de racismo aquí en Colombia, entonces ustedes están trayendo ese racismo para generar un conflicto racial donde siempre hemos vivido en paz, ¿sí? Prieto Pisano es historiador italiano, él les va a contar todo ese proceso, de él es que yo, digamos, me alimento para plantear lo que les estoy diciendo. Eso fue por allá en 1945. Vamos a meternos un brinco hasta 1990 y vamos a hablar de una figura que es bastante controversial porque representa todo lo que les he dicho, la Negra Nieves. Aquí en Colombia aman a la Negra Nieves. Y como ustedes saben, la Negra Nieves es la representación de Consuelo Lago, ¿cierto? Es la visión que ella tuvo de una empleada doméstica que ella tuvo. Ella construyó la Negra Nieves a partir de lo que ella vivía, observaba, experimentaba con una mujer migrante del Pacífico. Y la creó, y creó todos los personajes, Héctor, el gato, todos ellos. Charrupí, un líder intelectual de aquí de Cali, decidió demandarla. Precisamente por lo que representaba Nieve. Nieve era un estereotipo. El habla, la manera como vestía resaltaba los atributos físicos de una mujer negra, y se enfocaba mucho ahí, pero también en el discurso, ¿no? Como que se comía palabras, como que hacía cosas ridículas, ¿cierto? Como que hacía tonterías. Todo Colombia la amaba. Mucha gente del movimiento dijo, no, eso no puede ser. La demandó, le colocó una tutela para que sacaran a Nieve. Se armó un problema tremendo. El País de Cali abrió una sección, ahí podemos ver esas primeras... Ahí podemos ver esos primeros espacios que se le abría, digamos que los medios periodísticos le abrían a la comunidad para que se expresaran en favor de algo. Entonces hay una sección en el País donde alrededor de 15, 16 personas se expresaban en favor de Nieve. Y que cómo se nos ocurría que eso era racismo, que deberíamos de estar agradecidos porque Nieves, la representación de Consuelo Lagos de Nieves, estaba valorizando nuestra cultura, la estaba haciendo visible. Hagan un paralelo entre Nieves y el soldado Micolta. ¿Se acuerdan del soldado Micolta? Lo burdo que era el soldado Micolta y las reacciones que hubo cuando unos compas decidimos protestar en contra del soldado Micolta. Esa fue la misma reacción. Entonces que nosotros deberíamos de ser orgullosos, porque Consuelo Lago había decidido reivindicar nuestra cultura a través de la Negra Nieves, cuando era una representación de lo que ella pensaba éramos nosotros, no nosotros definiéndonos nosotros mismos. Pero entonces el resto de Colombia se vino pues en contra de Charrupí. Al final, el juez terminó dándole continuidad a Nieves, como ustedes saben, sigue publicándose, y digamos, ha cubierto campañas de la sociedad civil, de salud. En Bogotá contrataron a Nieves para
para trabajar con, ay, se me va el nombre, hombre, en Bogotá, todo este gobierno local que reivindicaba la ciudadanía, con Mocus. Ustedes pueden encontrar tranquilamente caricaturas de Nieves asociadas a ese gobierno de Mocus. Hay que decir que Consuelo Lago cambió un poco el estilo, graduó a Nieves de una universidad, ¿cierto? Hizo que hablara bien, pero al final sigue siendo la representación de ella, no nuestra representación de nosotros mismos. Y yo creo que ahí hay un problema, ¿cierto? Porque de alguna otra forma están hablando en nombre de nosotros. Entonces, ahí hay una dificultad. Pero manteniendo la discusión que les estoy planteando, esta es la segunda vez, esta es la tercera vez entonces que cuando hay una manifestación pública de un grupo afrocolombiano, los medios actúan y reaccionan en contra de esas reivindicaciones. ¿Qué pasó entonces con Francia Márquez? Uno puede observar el mismo patrón, la misma respuesta, ¿cierto? Pero detengámonos en lo que representa Francia Márquez primero. Porque claro, con el multiculturalismo, digamos que la lectura del racismo se vuelve un poco más compleja y más densa, ¿no? Porque el multiculturalismo lo que hizo fue entonces destacar, reivindicar algunos rasgos culturales de estos grupos indígenas y los puso de manera visible a nivel nacional. Entonces ya no hablamos del mestizaje, sino que hablamos del multiculturalismo. Y eso también dio la apertura a que mucha gente afrodescendiente tuviera visibilidad. Y de hecho, eso se juntó con procesos sociales de gente que ha venido luchando en la academia, en el movimiento social y que ha logrado ubicar personas en algunos puestos. Entonces, en ese contexto sería muy difícil hablar de racismo. Es decir, ¿cómo se nos ocurre hablar de racismo cuando tenemos una ministra de Educación negra, por ejemplo? Cuando tenemos un embajador negro, cuando hemos tenido otras ministras de cultura negras. ¿Sí? Sería como contradictorio, ¿sí o no? O cuando tenemos un Petronio en Cali. Un Petronio tremendo, pues que ahí llega Raimundo y todo el mundo. ¿Cierto? Entonces hay una reivindicación, una ebullición de la cultura negra, ¿cierto? Entonces, tener a Francia ahí como vicepresidencia en sí mismo y hablar de racismo sonaría contradictorio. Pues porque ¿cómo vamos a hablar de racismo y tenemos una vicepresidenta negra? ¿Cierto? Y ahí es donde tenemos entonces que afinar un poco la manera como el racismo se va ajustando, ¿no? Anna Stoller le llama al racismo, ella le dice que es camaleónico, ¿sí o no? El racismo va mutando, el racismo va adquiriendo nuevos discursos, nuevos matices, se va diluyendo. Y digamos, cuando retomamos los elementos, por ejemplo, de Trujillo, el antropólogo haitiano, él nos va a decir, vengan, tengamos mucho cuidado, porque el racismo en esta fase, en esta etapa, pues no es tan visible como lo era antes. Una manera de verlo es prestarle atención a los efectos. ¿Cuáles son los efectos que terminan demostrándose en la realidad? Entonces tenemos un racismo camaleónico y tenemos una perspectiva que nos invita a mirar los efectos, ¿cierto? Y también tenemos un racismo que se manifiesta a nivel institucional. Y aquí va a ser clave Biovinca, este europeo que ha venido trabajando el racismo en los medios de comunicación. Y a mí me parece que él ahí nos aporta mucho cuando describe cómo los medios de comunicación europeos hablan de los migrantes, ¿sí? Cómo lo reportan, el énfasis que hacen, ¿no? Y en ese sentido él dice, casi siempre cuando los medios europeos, España, Inglaterra, Francia, hablan de los migrantes, reportan asuntos que tienen que ver, que son muy específicos, que son repetitivos. Los migrantes llegan a Europa y van a dañar el orden de Europa, o de España, o de Inglaterra, ¿sí? Los migrantes ubicados en la plaza generan un paisaje feo, horrible. Miren que en ningún momento se refieren a cuestiones físicas, como en el ejemplo que yo les di del triángulo. En ningún momento se refieren inclusive al origen migratorio, pero siempre haciendo énfasis en lo mismo, desconociendo aspectos o asuntos históricos, como las razones por las cuales los africanos van a Italia, a España o Inglaterra, ¿no? Que hay todo un proceso de colonización, de explotación
¿cierto? Y que eso ha llevado a que muchos de ellos, pues, de alguna u otra forma han construido Europa como el desarrollo, toda la plata está allá y terminen buscando trabajo y una mejor forma de vida, donde a ellos les han enseñado históricamente que se vive mejor y que es la ciudad moderna. Entonces, se oculta una cantidad de problemas sociales y causas que llevan al problema, ¿cierto? Y se hace énfasis siempre en lo mismo, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer con los migrantes que nos están generando un problema de salud, de paisajístico, etcétera? Siempre se enfocan ahí. También me parece que esa analítica de Biovinca nos puede servir para analizar lo que está pasando con Francia, teniendo en cuenta la complejidad del problema. ¿Qué hice yo? Yo tomé 132 noticias periodísticas. Ahí pueden incluir, y casi todas estas noticias periodísticas las formularon a partir de Twitter o X, que se llama ahora, entrevistas que le hacían tanto a Francia como a Bolívar o a otros expertos que llegaban ahí. ¿Sí? Yo tomé esas 132 y empecé a analizar precisamente cuál era el énfasis de la entrevista, qué reportaban. Más o menos el 70% de las entrevistas, uno tranquilamente puede decir que tenía un asunto negativo. Entonces, lo del helicóptero, que ustedes alcanzaron a escuchar el problema del helicóptero, lo de que ella vivía en Dapa, lo de la ida a África tantas veces, lo de la defensa de la línea, la primera línea. Esas fueron básicamente a las que más le dieron énfasis. El 70% de las noticias periodísticas tenían ese énfasis hacia allá. Y estaban encubiertas de este asunto negativo, ¿cierto? En esas noticias siempre la mostraban como derrochadora, la mostraban como contradictoria, porque cómo era posible que ella era una mujer pobre y ahora quiera vivir en Dapa en medio de los ricos, entonces que está haciendo un derroche de los recursos del Estado, hay un énfasis ahí. ¿Para qué ir a África? ¿África qué nos ofrece? La cantidad de recursos que ella está gastando para ir a África. ¿Sí me hago entender? Eran de ese talante, el 70%, 132 noticias periodísticas, 70% tenían ese estilo. Las otras, el otro 30% tenía que ver con algunos problemas de seguridad, con lo del Ministerio de la Igualdad que se estaba creando y con otros asuntos que no eran de importancia. Me llamó la atención que lo que tenía que ver con seguridad estaba asociado a lo del helicóptero. Entonces Francia había tomado la decisión de irse a vivir a Dapa porque habían encontrado, ya habían denunciado 4 amenazas, habían encontrado una bomba en el camino de ella a su casa y eso fue la decisión que la llevó a ella para irse a vivir a Dapa. Todo ese argumento en esa noticia fue totalmente desprestigiado. O sea, no le daban validez. Y esto en semana. Todo lo que estoy diciendo es de semana. Sí, no le daban ninguna validez. Presentaban la noticia como la habían reportado, pero inmediatamente pedían la opinión de un experto cercano a ellos y ese experto ponía en duda absolutamente todo lo que tenía que ver con la seguridad de la presidenta. Entonces, claro, esto terminaba reforzando esta idea de que Francia Márquez era una despilfarradora, que era una contradictoria, que quería vivir rico, y empezaron a asociar esta idea de lo sabroso, ¿no? Entonces, la idea, todo lo negativo, todo lo que cuestionaban, estaba asociado a lo sabroso, ¿no? Así es que ella vive sabroso en Dapa, por ejemplo. ¿Sí me hago entender? Esa era la manera como la estaba representando. Y de aspectos positivos, ninguno. Ustedes saben que Francia Márquez denunció el racismo que hubo contra ella y que fue bastante explícito. Solamente hubo 4 noticias sobre eso. El que haya más de 80 noticias que generan un asunto negativo alrededor de Francia y 4 noticias donde ella denuncia el racismo, es claramente una negación del problema que tenemos hoy en día. ¿Sí pillan cómo se va reproduciendo el patrón? ¿Sí? A través de la manera como Semana emite las noticias, o lo que emite y como lo emite, termina negando que hay un problema de racismo. Y aún así,
puso gente cercana a ellos, como Polo Polo, como La Cabal, a cuestionar la idea de que eso era racismo. Entonces, cada vez que, dentro de estas que les digo que el 70% eran negativas, hubo unas que Polo Polo y La Cabal decían que ya no se le podía decir nada a Francia Márquez porque ya todos había vuelto racismo. Entonces era la manera como deslegitimaban, ¿sí? Las denuncias que ellas hacían. Tras de que hablaban muy poco del racismo, 4 noticias, las personas cercanas a ella, al medio, terminaban cuestionando si efectivamente en Colombia había racismo. Entonces, esa es la manera más o menos como se va mostrando el racismo en este contexto. Solamente hubo una sola persona, que no me acuerdo el nombre de él, es un político bastante conocido argentino, que se atrevió a decir que ella era mononeural, es decir, bruta. Y lo que me llamó la atención de esta entrevista es que ni siquiera la persona que estaba ahí hablando con el man lo cuestionó. Algo básico que nosotros, pues, en la academia tenemos. No fue capaz de decirle, venga, ¿usted por qué dice eso? ¿En qué se basa? ¿A usted no le parece muy fuerte? Nada. Pasó como si efectivamente Francia Márquez fuera mononeural. Entonces, así se manifiesta el racismo. Una vaina encubierta que no necesita decir raza, que no necesita decir, por ejemplo, negro bruto de manera explícita, pero sí el énfasis, la manera como dejan pasar temas, nos va dejando ver cómo se manifiesta el racismo en este contexto del multiculturalismo. Y lo otro que me llamó la atención a propósito del multiculturalismo, del análisis que hice, es que en las noticias de semana, Francia siempre aparece, ella está sentada en la entrevista que tuvo con Vicky, con el mismo traje y con 2 muñecas afro a los lados. En casi todas de las 132, 100. La misma foto, como si Francia se hubiera quedado en el tiempo fija ahí. La misma ropa con la misma, o sea, todo, el mismo escenario, todo. ¿Sí? Como un asunto de fijeza, ¿no? Que es parte de lo que es el racismo. Digamos, el racismo funciona por su capacidad de producir esencias que son inmutables, que no son cambiantes, ¿sí? Usted es negro y es negro. Es una fijeza, ¿no? ¿Sí? Todos los negros bailan. Ahí hay una fijeza en el discurso, ¿cierto? Una fijeza. Todos bailamos. El que no baila entonces no es negro, ¿sí? Entonces uno puede ver esa lógica, ¿no? De la fijeza en esa foto. Es una vaina impresionante. Entonces, miren, desde 1943 hasta ahora, esa ha sido más o menos la manera como los medios se han comportado cuando figuras como Francia, que son mujeres fronteras, que son personas que tienen una agenda popular, que son abiertamente antirracistas, confrontadoras, así son tratados. Yo lo que hago en ese capítulo del libro es decir que es una especie de linchamiento moral. Y un poco traigo, y uso linchamiento moral a partir de un texto de Angulo. Hay un autor Angulo que escribió un texto que llama Moros en la Costa. Lo escribió por allá en 1993. Es buenísimo, ojalá lo leyeran. Ese texto es muy bueno porque ahí eso es un archivo libro. Él tiene notas periodísticas de todos los periodistas deportivos, televisivos, programas de televisión, novelas, donde se reproduce este racismo de los medios. Y él usa la categoría de linchamiento moral un poco haciendo un paralelo con los linchamientos físicos que terminaban matando a los afroamericanos en Estados Unidos, pero él lo ubica como un linchamiento moral porque efectivamente termina matando o busca de alguna u otra forma afectando la psique de la gente afro. Es decir, ridiculizarlo a tal punto que se siente mal de lo que es. Él lo usa en el libro así. Entonces yo un poco lo abstraigo de ahí uso un poco a Foucault con el disciplinamiento, ¿cierto? Ahí combino Foucault, ahí combino lo que les decía de Gramsci, y lo que hago es mostrar cómo se vuelve un mecanismo, los medios de comunicación al final se vuelven un tribunal de disciplinamiento. Un tribunal de disciplinamiento que busca de alguna u otra forma conductar a aquellos que se atreven a salirse de la norma. ¿Y la norma qué es? Pues denunciar el racismo de manera frontal. ¿Sí?
Entonces, claro, inmediatamente aparece alguien con las características de Francia, ¿sí? Un poco revolucionaria, ahí mismo se dispara y empieza a ejercer un poder de control para disciplinar a ese tipo de personas y que al final terminen conductándose. Y eso tranquilamente uno lo puede ver a lo largo de la historia, ¿ya? Tranquilamente lo puede ver a lo largo de la historia y ese es el argumento que uso para el capítulo que escribí. Ese va a salir publicado por la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. De ahí fue que tomé lo que un poco lo que conversé ahorita aquí y que publiqué en La Silla Vacía, un poco para mostrar a la gente que somos muy racistas y que precisamente el que lo neguemos, el que digamos que el otro es racista y no yo, el que lo pongamos por allá lejos, el que nos dé miedo a hablarnos, es el resultado de ese racismo, sus diferentes fases camaleónicas, ¿cierto? Que ha tenido, pero que sigue más vivo que nunca. Bueno, eso es más o menos la cosa. Bueno, yo voy a permitirme proponer algunas preguntas. El micrófono es para el público afuera. Yo aquí puedo hablar durito. Permitirme algunas preguntas para el profe Carlos, pero quisiera, esta última parte, ¿los medios de comunicación consiguieron a su juicio disciplinar a Francia porque no volvió a aparecer? Es una buena pregunta. Bueno, dejémosla allí entonces en reposo porque pienso que en buena parte, o sea, consiguieron que ella fuera menos visible en los medios, un poco lo que usted dice, recogiendo a la perspectiva del disciplinamiento moral. Si fueron, la presión fue tanta que consiguieron que ella dijera, bueno, mejor no aparezco, no soy tan visible en los medios, pero podemos discutirlo ahorita. Pero yo la verdad no creo, lo que pasa es que, y esto lo aprendí por los mayores del norte del Cauca, y es que ella no puede estar en función de los medios, ella tiene que estar en función de su proyecto. Y lo que uno está viendo ahorita es que ella está concentrada en lo que ella tiene que hacer. Y ella ya está jalonando lo que tiene que jalonar para al final mostrar resultados. Y dentro de eso se definen estrategias, dentro de eso se definen rutas. Y yo creo que la ruta en estos momentos es que estamos a 2 años de gobierno ya, ¿no? A año y medio vamos para 2 años. Entonces necesitamos ya mostrar resultados. Y yo creo que en eso hay que concentrarse y yo creo que esa es la prioridad de ahora. Lo cual no implica que no aparezcan los medios. Ella aparece. La pregunta es esa, o sea, si ahora, antes aparecía con todo este ruido porque los medios eran ruidosos, ahora aparece menos inclusive con la apuesta política que se tiene, que esa es la preocupación. Pero recordemos que para julio, varios nos empezamos a manifestar de lo que estaba pasando con los medios, desde el presidente para abajo. Y ahí uno también notó un cambio de los medios, ¿sí? Ahí también hubo un cambio de los medios. Entonces, yo creo que ahí hubo, digamos, de parte y parte. Voy a entrar a formular preguntas y luego le doy la participación al público. La primera pregunta, profe Carlos, es, hablando de esto de raza y racismo, quisiera que nos precisara un poco conceptualmente hablando qué es raza y qué es racismo, para no tener equivocaciones cada que uno usa estas categorías. Bueno, lo primero que hay que decir es que las ideas que tenemos de lo que es raza son construcciones humanas, son construcciones sociales. Nosotros nos las hemos inventado. Y nos las hemos inventado con la finalidad de establecer relaciones de jerarquía y de dominación. Así como nos inventamos la idea de clase, así como nos inventamos la idea de género, así como nos inventamos lo que tiene que ver con las identidades sexuales heteronormativas. Son construcciones que nosotros decidimos definir, construir, establecer para relacionarnos entre los seres humanos. Y es muy importante que lo entiendan así, porque a pesar de que es una construcción social, no quiere decir que no tenga efecto en la realidad. Tiene más efecto de lo que creemos. Pero fueron invenciones. Y que, digamos, su manifestación mucho más visible, más fuerte, se hizo con el inicio del sistema esclavista, con la colonización del continente americano, cuando llegaron los europeos y decidieron quién era negro, quién era indígena y quién era europeo. Ahí se configuró, se empezó a configurar la idea de raza. Digamos que los historiadores, los decoloniales, nos han enseñado que
esta definición de quién era europeo empezó a ser afirmada y asociada a un color de piel. Esta idea de lo que era indígena, igual, lo que era negro o africano también. Entonces tenemos que el continente americano o las comunidades originarias eran vistas como amarillos, empezaron a establecerse rasgos y asociarse rasgos físicos, ¿sí? Entonces el pelo liso, alpargatas, la imagen que tenemos de los indígenas. Lo mismo ocurrió con los africanos, etc. Ahí se concibió y ahí se definió para establecer una jerarquía, una división racial del trabajo, a su vez de género. Entonces tenemos a los africanos esclavizados, ¿cierto? Mano de obra barata. Tenemos a los indígenas en las haciendas, en los resguardos, pagando tributo, ¿cierto? Y tenemos a los europeos, estoy pensando en estos momentos en Inglaterra, porque es el ejemplo que me permite conectar Estados Unidos con el algodón y me permite conectar Brasil con Portugal, y España con Colombia. Entonces tenemos a los africanos en estos territorios sembrando algodón, recogiendo algodón, sembrando caña, recogiendo caña y explotando las minas. Y todos estos productos fueron a dar a estos lugares para ser convertidos en productos, ¿cierto? Esta materia prima fue llevada hasta Europa para convertirla en productos. Y quienes los hacían eran los españoles, los portugueses, los ingleses, a quienes le pagaban. Entonces, esta clase, ¿cierto? Esta raza y al mismo tiempo está género. Que las mujeres, obviamente, no obviamente, pero digamos, fueron asignadas a labores domésticas. Entonces, claro, tenemos a los indígenas pagándole tributo a la reina, tenemos los esclavizados produciendo a partir de la mano de obra material prima que llega a Europa para que los trabajadores en las industrias lo vuelvan una mercancía. Ahí se estableció la idea de raza. Luego, cuando vino el movimiento de la eugenesia, que tienen que tener en cuenta, el movimiento de la eugenesia empezó por allá en 1850, 1840, tuvo muchísima fuerza en 1880, y miren que coincide con las guerras de independencia y con la avanzada de la idea de las sociedades democráticas, ¿no? Acuérdense de Haití, fraternidad, libertad, falta una, igualdad. Ni por Chira esa gente iba a permitir que todos pudiéramos ingresar a esa idea de ciudadanía, no había la más mínima posibilidad. O al menos hay una coincidencia histórica en la que surge el movimiento de la eugenesia, que es un movimiento de cientistas, antropólogos, físicos que empiezan a estudiar supuestamente el cuerpo humano y a partir del tamaño del cráneo definen si la persona era intelectualmente capaz o no. Y se estableció que las mujeres y los hombres negros indígenas pues éramos inferiores, porque supuestamente teníamos el cráneo más pequeño. El movimiento de la eugenesia volvió el racismo que nació en la colonia y le dio un sustento supuestamente científico. Ya después, con lo que pasó en Alemania, se empezaron a desarrollar otros estudios liderados por la UNESCO para que todas estas ideas científicas, digamos, fueran delegitimadas. Sin embargo, todos sabemos que se mantienen, porque todas esas ideas llegaron al sentido común. Y ahí en el sentido común todos hemos echado mano y todas las hemos reproducido sin necesariamente cuestionarlas. Pero entonces la idea de raza es eso, no es la manera como nosotros usamos las diferencias físicas que vemos, ¿cierto? Para establecer una jerarquía. Y que son construcciones sociales que van a variar de país a país o de región a región. Una cosa es ser negro aquí en Colombia, ¿cierto? Que está más asociado a la tonalidad de la piel. Entonces, cuanto más negro, cuanto la piel más es más negra, pues se considera aquí en Colombia o en Latinoamérica que la persona es incapaz, que es menos hábil, etcétera, etcétera. Cuanto más blanco, pues más moderno, más civilizado, menos barbárico. Mientras que en Estados Unidos y en Inglaterra un poco predomina la idea de la gota de sangre, ¿no? Entonces, puede tener la piel clara, siempre y cuando tenga una gota de sangre, pues es considerado negro.
Y ustedes un poco pueden tener esta idea con el príncipe, con el hijo de Diana, el menor, que se casó creo que es latina, ¿cierto? Y que, no sé si ustedes escucharon que hubo un momento en que había una preocupación de que el hijo fuera a salir negro. Y ella no es negra ni como mi piel, ella es mestiza, pues para lo que llamamos aquí es mestiza. Y, digamos, la corona consideraba que iba a haber un problema porque el niño podía salir negro. Lo otro que me parece interesante es la experiencia de mis compañeros en Estados Unidos, porque eran rolos y caleños y de Antioquia, porque allá ellos eran discriminados y eran en muchas ocasiones englobados en esta idea de lo negro, ¿sí? Lo negro latino o lo latino. Entonces, claro, como la gente en Latinoamérica es mezclada, entonces no son considerados blancos como tal. Ha habido una cierta apertura, Eduardo Bonilla Silva lo dice y otros, que la idea de blanquitud en Estados Unidos se ha ampliado un poco y ha aceptado ciertas, digamos, un contingente latino en Miami, lo pueden ver, ¿cierto? Pero la idea de negro todavía se ha asociado fuertemente con la gota de sangre. Si usted tiene un antepasado negro, usted es negro. ¿Ya? Y claro, esas ideas de raza son las que nos han permitido organizar la sociedad de la manera como lo organizamos. Un poco que reproduce lo que inició en el sistema esclavista. ¿Sí? Entonces, se sigue reproduciendo y, digamos, esas ideas de raza son precisas para eso. Por eso, un empresario tranquilamente puede ir a Petróleo igualar con una mujer negra y luego la puede rechazar porque siente que no es capaz para ejercer un cargo administrativo. Pues es buena para bailar, pues sí, pero no para llevar un cargo administrativo en su empresa. Ahí está la contradicción. Bien, hay una discusión que tuvimos la semana pasada, hace 15 días, y era por qué insistimos en seguir usando estas categorías con las que se establecieron jerarquías. Sí, entonces el indígena, el negro, no sé qué, ¿para qué seguimos utilizándolas si ellas fueron creadas para crear procesos de estratificación racial? Entonces, ¿cuál sería la opción que tendríamos? ¿Por qué seguir reivindicando la categoría de usted es indígena? Por ejemplo, esta mañana hablamos, en Chile yo ya no, no se llaman indígenas, llaman pueblos originarios y no quiero utilizar la categoría ni de etnia, no somos pueblos originarios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué seguir utilizando estas categorías de negro, de mestizo, de indígena, que son categorías con las que se establecen estratificaciones raciales? Bueno, es que ahí hay mucho de largo y de ancho, en mi opinión. Efectivamente, hay toda una carga negativa alrededor de estos términos. Voy a centrarme en la experiencia mía. Yo crecí aquí en Cali, la experiencia urbana es muy fuerte. Y cuando uno mira retrospectivamente, uno se pregunta por qué no está en un manicomio. Entonces yo no crecí siendo Carlos Alberto Valderrama Rentería. Yo crecí siendo Chorro de Humo, Morocho, Nietzsche, Negro, Pelo de Esponja, Morado, Trompón. ¿Ah? Ñato, Aletoso. La más común negro y negrito. Mi negrito. ¿Ya? No Carlos Alberto Valderrama Rentería, que es la que yo siento me humaniza, me da lugar. Entonces, yo no permito que a mí se me refieran de otra forma, sino como Carlos o pibe, que en mi opinión tiene una connotación pues, más positiva. Esto lo logré a través de un proceso de formación de un grupo que tuvimos en la Universidad GAO. Ahí discutimos todo esto. Era un poco la militancia, ¿no? Con el tiempo empecé a tener choques, como el siguiente. Yo juego fútbol. No soy tan bueno como el pibe. Trato de ser más bien como Rincón, pero como ninguno de los dos. Entonces yo, cuando jugaba fútbol, la gente con la que jugaba me decía negro, Nietzsche y todas esas. Al principio yo entré en una pedagogía pues de querer que cambiara eso. Bueno, ahí fracasé. Es difícil que uno jugando fútbol, la gente, yo me llamo Carlos, tíramela negrito, tíramela Nietzsche, mira, yo me llamo Carlos. Bueno, eso era un desgaste.
Pero lo que más me pareció interesante de eso es cómo otras personas negras asumían lo niche y le daban otra connotación positiva para ellos y lo asumían. Entonces, ahí me empecé a cuestionar quién era yo para decirle al otro cómo tiene que nombrarse, cómo tiene que definirse. Y luego me di cuenta que cuando llegó esta nueva generación, que no le gusta que le llamen negros, sino afrodescendiente o afrocolombiano, aquellos que se definían como negros no querían utilizar esas categorías porque ya habían hecho todo un proceso de lucha alrededor de lo negro. Entonces, ¿cómo así que van a llegar estos nuevos jóvenes como yo que quieren imponer lo afrocolombiano o lo afrodescendiente? ¿Cómo así? Y ahí se generó toda otra discusión y otro debate. Al final, que esto me gusta de Estados Unidos, la gente afro debe decidir cómo nos llamamos entre nosotros, en nuestra pelea. Y yo sé que suena muy liberal para muchos, ¿sí? No desde una perspectiva más crítica. Pues yo creo que ese derecho nos lo debemos nosotros. Nosotros nos debemos llamar como queramos. Ahora, otros grupos, los mestizos, los indígenas, no se podrían referir a nosotros así. Tendrían que referir por nuestro nombre, en mi opinión. Porque además eso nos permite construir y definir nuestras agendas. Yo no creo que el que me llame negro o afrocolombiano tenga que ser un punto de ruptura de la agenda que tenemos que construir. Al final, en nuestra agenda y en nuestra pelea, y nosotros decidimos cómo nos llamamos. En mi opinión, yo creo que por ahí pasa. ¿Sí? Y digamos, la gente ha construido sus propias agendas alrededor de esos términos y las luchas que tienen que ver con Ley 70, con las políticas antidiscriminación, pues reivindica estas categorías. Y para poderlas movilizar tenemos que usarlas. Al mismo tiempo nos permite denunciar el racismo. O sea, entonces nosotros estamos en esa trampa, porque si las dejamos de usar, dejamos de nombrar el racismo como es. Y si dejamos de nombrar el racismo, vamos a caer en ese problema que les estoy mencionando a ustedes, que históricamente hemos tenido, que es la negación del racismo. Entonces, es difícil sacarlas por la complejidad de lo que traté de ilustrar. Bien, voy a dar la palabra al público para preguntas o comentarios o apreciaciones. Voy a pasarle el micrófono porque es para el público que está afuera. Hola, profe, muchas gracias por la charla. Yo soy médica de aquí de la Universidad del Valle, bueno, graduada hace muchísimos años, soy dermatóloga. Cuando yo estudié aquí en la Universidad del Valle, nadie nos habló en los 90s de racismo, bueno, un total negacionismo del tema. Y por lo menos yo escucho entre mis compañeros de pregrado, cuando se hablan de este tema, como el de Francia, Márquez, todo este negacionismo lo traducen mucho en una palabra y es en el resentida. Bueno, es la palabra Tal que me cual. enfurece Sí. cuando una persona afro está pues como alzando la voz por sus derechos, entonces responden es con el que es resentido, pero es puro negacionismo y es pura falta de educación que tuvimos en nuestra época porque de estos temas no se hablaban. Porque estamos aquí en parte también porque somos dermatólogos y una de las, ellos son residentes míos de la Universidad Libre y que hemos encontrado en dermatología. Primero, a nivel mundial, en Estados Unidos, el 3% de los dermatólogos son afros. Bueno, es un porcentaje bajísimo. ¿Y qué encontramos en Cali? Cali es la ciudad colombiana con más población afro y nos dedicamos a nos pusimos a hacer un estudio pues basados en artículos que habíamos visto, primero que la gente afro se muere más de cáncer de piel, se mueren más de melanoma, nadie habla del melanoma acral que es el de la población afroamericana y nosotros hicimos un pequeño estudio de investigación y es mirar en cutis y en estas farmacias dermatológicas donde todo el mundo compra sus productos, ir y preguntar qué productos tienen. Bueno, si yo tengo una piel oscura, ¿qué bloqueadores solares me vendes? No hay productos para el pelo, no hay productos. Entonces
también parte como del racismo estructural y del negacionismo, es decir, de eso es parte del racismo estructural, es decir, en Cali una persona quiere ir a comprar un producto para piel oscura y no hay. Entonces fuimos porque hicimos el trabajo con una dermatóloga colega de piel oscura y ella les decía, oye, ¿y entonces dónde compro el bloqueador o dónde compro la base? Porque quiero comprar una base. No, para ti en el centro. En el centro hay unas señoras que venden la base que tú necesitas o el producto para el pelo que tú necesitas. Entonces yo sí creo que tenemos que trabajar mucho en estos temas, sí. Mira que De cómo se ha tratado el asunto étnico-racial en las publicaciones de salud. Sí, hay una genetización de la raza y una biologización de la raza. Tenemos una responsabilidad ahí muy seria porque no se enseña. O sea, los estudiantes todos los días cuentan anécdotas de cómo el profesor, la profesora sigue entendiendo la raza como un asunto completamente biológico. Y sí, eso es una transmisión que se sigue manteniendo, no como un asunto social. ¿Alguien había pedido la palabra? Perdón. Hola. Sí, yo pues quisiera hablar primero agradecer pues el tema me parece importantísimo, así como otros asuntos que tengan que ver con la racialidad y con el racismo, los medios de comunicación, a propósito la salud mental de la población afrodescendiente en Colombia y la salud en general, claro. Me parece que es de la complejidad en la que estamos y de lo que habría que abordar en últimas en estos procesos pues de aquí en adelante y en lo que sigue, ¿no? Y pues quisiera hacer como dos comentarios que tienen que ver con esa complejidad de lo que nos toca hacer y lo que le toca hacer a la gente que viene después de nosotras. Y es en el sentido de algo que mencionaste y que estuvo en la conversa, como un hilo de la conversa que presenta Carlos, y es esto que él nombra como camaleónico, a veces, otras veces habla de normalización y también habla de sentido común. A mí me parece que esos aspectos, digamos, de cómo el racismo, de cómo los racistas, digamos, o la sociedad racista, o el sistema racista, o las instituciones racistas, y en general se actúa, digamos, impunemente y hay una población afectada de manera impune, porque se normaliza, porque se ha vuelto una cuestión camuflada, camaleónica, o hace parte del sentido común, y bueno, ahí el ejemplo de Nieves y de otros ejemplos. Y en ese sentido me gustaría que, pues, Carlos, si pudiera ampliar, porque él habló de que en el caso del acoso mediático con Francia Márquez, se mostraba una imagen donde estaba ella y dos muñecas y era lo que se divulgó de manera permanente para crear un relato pues de ella y de la gente parecida a ella. Entonces eso funcionó, pero me parece que también funcionó no solamente la imagen, sino un modo de decir. Por ejemplo, el hecho de que ella haya estado en esa entrevista específica que fue la que detonó todo, bueno, una de las que detonó la divulgación de, deterioro de su imagen como vicepresidenta de la República. Esa entrevista en particular, pero otras también. Y allí hubo una frase que además de la imagen se divulgó para hacer daño, y es esa frase que decía la expresión de malas, ¿ya? Esa misma expresión hubiera podido pasar desapercibida, pero se usó, se divulgó para hacer daño a ella
y a toda la gente que parece a ella. Entonces, me gustaría pues ahondar en eso, al mismo tiempo en las tres expresiones que dije al principio de lo camaleónico, lo común, el sentido común y la normalización, ¿sí? Como me parece interesante. Y lo tercero es algo que a mí me ha importado pues desde hace mucho tiempo. Yo soy una persona egresada aquí en la Universidad del Valle también. Y he estado también en los temas referidos al racismo, a ese racismo instalado, pues, que nos ha gobernado durante siglos de lo que llamamos de república en Colombia. Entonces, a mí me parece importante la manera de presentar el discurso. O sea, es obvio, ¿cierto? Eso, claro, Carlos lo planteó, pero esa manera es como, digamos, una preocupación en la que yo sigo es que va mucho más allá. Por ejemplo, cuando Carlos dice, nos presenta esa lógica que se ve en el triángulo del mestizaje. Entonces él dice, el blanco tal, el negro tal y el indígena tal, pero él no se sale del marco de opresión cuando lo presenta, pero él no se da cuenta, obvio, y nos pasa a todas cuando hacemos este ejercicio de presentar críticamente algo que nos está oprimiendo. Entonces él dice, más o menos, ¿no? Dice el indígena al lado del negro y el blanco, no, el indígena con plumas, a veces con plumas o con argollas en la nariz o lo que sea, el negro con la nariz ancha, la boca grande, etcétera, y el blanco, todo bien vestidito, algo así. O sea, cuando él lo presenta de esa manera para hablar críticamente de eso que nos ha gobernado a nivel de imágenes y a nivel del sentido mismo, también cuando se habla, él hace lo mismo. Es decir, él usa el mismo marco conceptual al cual queremos mirar críticamente. Ya cuando yo digo, y el blanco que está en uno de los vértices, está el blanco bien vestidito, por decirlo de alguna manera, porque él no lo dijo exactamente así. Él usa el mismo marco conceptual que está criticando, ¿ya? Entonces, eso es como algo que, digamos, les cuento a ustedes, pues que no me conocen, pero ha sido una de mis preocupaciones, mirar exactamente con qué lenguaje y con qué modo de ese lenguaje presentamos críticamente lo que nos preocupa en una sociedad que nos ha racializado y que nos ha puesto en desventaja históricamente, ¿no? Eso era lo que quería comentar y muchas gracias. Sí, no, pues hay un par de cosas. Primero lo de cuando Francia dijo que el helicóptero que le importaba, que de malas. Yo creo que desde el punto de vista humano estaba agotada. Estaba mamada. Además porque esos días fueron terribles. Ahí se juntaron las críticas de lo de África, lo del helicóptero, lo de APA, todos los medios estaban en eso. Estaba cansada. Y ahí se ve un agotamiento de ella. O sea, ahí es una manifestación, en mi opinión, del ser humano, que luego es tomado para alimentar una serie de agendas, intereses y representaciones negativas. Pero a mí me parece que en ella es una expresión de un ser humano que estaba mamado. O sea, yo creo que hay que reivindicar la humanidad de ella. Que le salió bien o le salió mal, pues bueno, habrá que ver. Pues sí. Pero yo creo que hay que reivindicar la humanidad de Francia, que hay veces nos olvida humanizar al otro. De acuerdo. Y mira que eso es una de las paradojas el último comentario es una de las paradojas pues de ser analista y de ser crítico, porque finalmente, ¿qué otro lenguaje puede usar para mostrar la crueldad de lo que está pasando? ¿Sí me hago entender?
si precisamente eso era lo que se veía y eso era lo que permitía reproducir las relaciones de jerarquía, que fue mi punto, digamos, yo lo escribí con ese objetivo, no tanto pensando en que estaba reproduciendo, aunque al mismo tiempo lo estaba haciendo, los estereotipos, sino que estaba llamando la atención de cómo nos han representado y cómo eso se instala en el sentido común lo naturaliza y luego lo tramitamos a través de nuestras relaciones cotidianas, la gramática racial, ¿sí? ¿Cómo podría describir esa crueldad y la severidad de esa imagen si no es usando ese lenguaje? Y eso es una trampa para nosotros, o para cualquiera. Si una mujer va a hablar de la dominación masculina, va a tener que escribirlo y usar ese lenguaje. No hay otra manera. El lenguaje en eso es una trampa. Y me parece una muy buena reflexión, pero es una trampa. No tenemos más opción. Porque finalmente esas son las palabras que nos hacen sentido. Sí, yo no vamos a hacer la exclusión porque no sé si no es para pero a mí me parece un buen interrogante que no nos vamos a salvar de estar con esa estructura de la determinación. Nosotros mismos podemos utilizar un lenguaje discriminador, estigmatizante, sí, nosotros nos pasa, tiene que pasar, no estamos exentos de tener esas, de utilizar un lenguaje que no es pertinente. De acuerdo. No están exentos de eso. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es los que hablan de endorracismo, que yo sí ahí sí tengo una distancia, pero enorme, porque en última es una revictimización. Y la dejo ahí. Bueno, muy bien. Yo felicito este espacio, profesora Yané, profesor Carlos Alberto. Yo pienso que el tener ese tipo de reflexiones en la Escuela de Salud Pública y en Salud es muy importante, por lo que decía la profesora ahora, por lo que decía José. Nosotros trabajamos todavía la raza como una variable biológica y entonces nos formulan medicamentos, nos definen enfermedades atendiendo nuestro color de piel. Es una cosa totalmente ilógica en el siglo XXI y qué bueno que se abran estos debates. Y cuando tú hablabas ahorita de la contradicción, por ejemplo, de tener una vicepresidenta y tener racismo, me llamaba mucho la atención. Yo también soy egresada de esta Escuela de Salud Pública de Epidemiología. Tuve la oportunidad de trabajar como epidemióloga en el distrito de Agolanca, fue mi primer trabajo. Y en salud pública, uno cuando empieza a ver las cifras, por ejemplo, de mortalidad en hombres, uno se queda aterrado en salud pública o sea, es un tema que a mí todavía me produce dolor y escalofrío cuando ven esas curvas de mortalidad de nuestros jóvenes. Y esos jóvenes uno sabe que son jóvenes negros, ¿cierto? O cuando mira todo ese tipo de tasas de mortalidad que nosotros trabajamos en salud pública, mortalidad materna, tuberculosis, asociadas a todo ese tema de racismo en salud y en salud pública. Entonces, quería comentarlo porque qué bueno que se abran ese tipo de espacios, porque digamos que hay un racismo institucional, un linchamiento moral, pero hay gente que se está muriendo, que está quedando inválida, que es muy doloroso en salud pública y tenemos que hacerlo evidente, ¿cierto? Porque no sé si es solapado o no solapado, pero está normalizado y está ocurriendo. Y son miles de personas que están muriendo por todo el tema del racismo en salud. Entonces quería comentarlo y bueno, el hecho de que tengamos una vicepresidenta creo que es un tema muy importante y vamos avanzando, pero realmente el tema es crítico en todos los sectores, como tú lo decías, está permeado todo esto, pero en salud pública tenemos mucho trabajo por hacer y mucho por mostrar y creo que las publicaciones que ha hecho la profesora Yané y ese esfuerzo que ella hace de traer esos temas acá son muy importantes, ¿cierto? Porque si no lo hacemos, pues vamos a seguir y sobre todo porque tenemos muchos compañeros en formación y es importante y es una tarea de hacerlo. Realmente es escabroso lo que pasa en salud pública con el tema de raza. Solamente por hablar aquí en Cali, distrito Agolanca, mortalidad en jóvenes o mortalidad materna, y eso tiene color de piel desafortunadamente y está asociado a unos temas de nuestras condiciones de vida. Gracias. Mire, a mí me preocupa, digamos, es interesante celebrar el espacio y de verdad, pero es preocupante, y voy a hablar desde mi profesión, trabajo social, que trabajo social no tenga al menos 2 o 3 cursos que se discutan estos temas, sobre todo por donde estamos. Estamos en Cali, Cali la capital del Pacífico, ¿no? El distrito de Agua Blanca, Ladera, Jamundí, Padilla, todo el norte del Cauca, todo el sur del Valle,
Es decir, los profesionales que se están formando aquí van a atender el suroccidente, que en su mayoría es gente negra. Y no nos graduamos sin tener la más mínima idea de con quién vamos a trabajar. Y peor aún, nos graduamos y no tenemos la más mínima idea de qué tan profundos son los estereotipos y el racismo que nosotros mismos manejamos a la hora de tratar un problema con nuestras, ¿cómo se le llama? No quiero decir cliente, pero peor. Okay. Es decir, con las poblaciones es increíble, o sea, que celebremos un espacio de reflexión. Esta reflexión no salva nada. Ahí, lo que pasa es que no me quiero meter en problemas porque salud no necesariamente es mi campo de experticia. Pero yo a donde voy, los médicos de entrada me dicen, y su mamá tiene diabetes, así, o sea, lo dan de facto. Ahora, en mi caso es así, ¿no? O sea, pues que, sí, pero lo que me llama la atención es que cuando yo empiezo a nombrar a mis amigas y amigos y a sus padres, bueno, la mamá de Alba, el papá tenían diabetes y tenían problemas de presión. David tiene problemas de presión. El papá de David Erazo también. O sea, uno empieza a hacer la lista de los amigos que son blancos y la mayoría de los papás tienen problemas de presión y también de diabetes. Pero usualmente en el imaginario está que la presión y la diabetes es con nuestra población. ¿Sí me hago entender? Entonces probablemente, yo no sé si estoy diciendo una locura, probablemente hay estudios que lo muestran, yo no los he leído. Además, mi esposa es epidemióloga y ella, hemos tenido esa discusión y ella está como que se inclina con mi punto de vista. Pero todos salimos graduados, incluyendo a nosotros mismos, creyendo en salud. O bueno, los de salud terminan graduados, inclusive la gente afro termina graduada de salud pensando que es la población negra la que mayor problema de salud de depresión tiene. Y yo no sé en realidad si eso es algo más abierto de lo que los mismos doctores le venden a uno cuando uno se relaciona con ellos. Yo no sé porque no soy, ¿sí? Yo lo que sé es que, por ejemplo, los trabajadores sociales, muchos creen que las familias de la gente afro todas son numerosas y que todas vienen en el Pacífico. Eso es recurrente en nosotros. Y a mí me lo enseñaron así. Me lo enseñaron. Y además que éramos bullosos. Es decir, que todos los negros son bullosos, todos los negros son... Sabrán, pues la salsa además es muy buena, pero todos, o sea, todos, nos graduamos con eso y a la hora de interactuar con una población es lo primero en lo que nos fijamos. Entonces mis amigos llegaban contando y yo vi un equipo grandísimo en esa casa. ¿Y cómo era posible que viviendo yo no sé qué y un equipo grandísimo? Por el estereotipo. Y se perdían de mirar otras cosas. Entonces, una reflexión como esta, bienvenida, pero no pasa nada. O sea, en una reflexión no vamos a construir la profundidad de nuestros prejuicios y nuestro racismo. O sea, es una vaina increíble. ¿Sí? Vale, buenas noches, muchísimas gracias por la presentación y de pronto mi intervención va un poco a preguntar qué luces te ha dado el estudio en relación a eso, porque cuando dijiste que era desgastante enseñarle a los amigos que te llamaran por el nombre y transformar eso, por ejemplo, cuando yo veo los residentes, porque soy médica y le enseño investigación a los residentes y todos colocan raza como variable. Y entonces, entender que la raza, ese concepto que están manejando no es un asunto biológico, sino es social, ellos se quedan así, pero salen de la clase y lo mismo. Vuelven a replicar lo mismo. Entonces, ¿hacia dónde no sé? Sí, tenemos luz porque me siento cuando dijiste lo del partido de fútbol, me sentí desesperanzada y dije, esto no va a ser difícil. Cierto, pero no sé si ya hay una luz donde nos podamos mover y donde nos podamos salir de esto también del asunto académico, porque aquí estamos muy bien y nos sensibilizamos, pero allá en el barrio donde tú mencionabas, que eso cómo cambia,
o si eso va a cambiar, ¿sí? Acá empezamos a utilizar un lenguaje diferente que apenas es minúsculo entre este grupo para todo lo que es la academia como tal, pero más allá de la academia también cómo debemos empezar a la transformación. Entonces, un poco a ver si hay esperanza en esto que tú has empezado a trabajar y hacia dónde nos tendríamos que mover. Sí, mira que hay muchísima. Yo lo que aprendí es que yo tengo que elegir mis escenarios donde dar peleas. Entonces, en parte por eso quise ser docente. Ahora no estoy en la docencia, estoy en el cargo público, estoy con la vicepresidenta, entonces es otro lugar donde lo que he aprendido se supone me debe ayudar a pensarme esto de las reparaciones históricas y a construirla como parte del movimiento social. Vamos a ver si eso me sale. Entonces es pensarse la movilización social desde el Estado, falta ver, a través de las reparaciones históricas. Entonces, ¿cuál es la finalidad que debe tener una reparación histórica? ¿Cierto? Digamos, estas discusiones de raza nos ayudan a uno a pensarse eso. ¿Cuál es el daño y cuál es el dolor que nos tienen que reparar y que debemos repararnos nosotros mismos? ¿Sí o no? Digamos que estas discusiones de raza me parecen interesantísimas y hay un lugar donde voy a dar la pelea y me toca tener peleas así con un poco de funcionarios que tienen muchas de las cosas que hemos conversado aquí. Antes de eso, tuve, bueno, yo no sé si tengo porque hace rato no los veo, pero tuve una relación muy fuerte con Chontaduro y tuve una relación muy fuerte con la Fundación Hip Hopeña. Con ambos hemos hecho procesos barriales. Particularmente con la Fundación Hip Hopeña fue muy interesante porque hicimos un proceso que duró alrededor de un año. 6 meses trabajamos como yo le llamé un semillero popular de investigación. Entonces, un poco a través de la tradición oral, indagar los problemas del barrio y luego ellos lo montaban en las líricas de las canciones que iban a cantar. Y eso nos permitía hablar de raza. Pero en ese proceso también se habló de la masculinidad, del patriarcado, ¿sí? Y de la homofobia. Entonces fue bacano porque muchos de los pelados empezaron a entender para qué sirven estas categorías. Y el énfasis que yo trato de hacer siempre, no sé si me salió bien aquí, es que la raza finalmente nos debe servir como una analítica que explica un fenómeno. ¿Ya? Y que en ese sentido es necesario. Es muy importante entender esa idea de raza cómo opera para poder explicar por qué las condiciones en las que estamos. Bueno, Carlos Alberto Valderrama particularmente no, pero en general las comunidades negras en el distrito de Agua Blanca, en Puerto Tejada, en Buenaventura, en Tumaco, en Guapi, etcétera, en La Toma. ¿Sí me hago entender? Entonces, raza nos permite entender por qué esas condiciones y por qué el Estado sigue teniendo tantas dificultades para superar esos problemas y por qué la violencia llegó a esos territorios con la magnitud que llegó y por qué cuando estas comunidades hablan de destierro, cuál es el sentido que tiene cuando hablan de destierro. Digamos, estas categorías nos ayudan a entender ese fenómeno y yo trato de que así se entienda, más allá de que me salga bien. Entonces, digamos que ahí donde está nuestra tarea. Además, ya estamos metidos en esto, nos toca. Además, porque yo tengo una hija de 4 años, yo necesito que esto cambie, que sea menos patriarcal y menos racista, y además menos homofóbico. Entonces, desde mi hija hasta los espacios que yo ocupe trataré. Ahora, jugando un partido de fútbol, no, yo no voy a dar esa pelea. Ahora, tomándome una cerveza con amigos viejos, tampoco la voy a dar. Visitando a la señora esta, doña Marlene, que fue importante en mi vida porque me abrió un espacio mientras mi mamá trabajaba y mi papá no estaba, entonces yo me iba a jugar con los hermanos y ella insiste en llamarme negrito lindo, tampoco voy a dar esa pelea. Ya la asumo, bien, chévere, ya, pero tengo otros lugares donde sí tengo que darla, donde estoy ahora la tengo que dar y la voy a dar. Y tenemos que sacar esto adelante. Cuando estoy con mis estudiantes, doy la pelea. Cuando estoy con las organizaciones que estamos pensando en este asunto, ahí doy la pelea. Y en otro espacio sí, pues toca lo que les conté. Bueno, excelente, me ha gustado mucho tu puntos de vista y los análisis a la luz pues, de una realidad que se está viviendo actualmente y desde hace mucho tiempo. Yo soy un convencido, particularmente, que siguiendo pues frases de muchas personas que trabajan estos temas, y es que sí hay que hacer una militancia antirracista.
y antidiscriminatoria a todos los niveles. A todos los niveles. A todos los niveles. O sea, Total. no es suficiente de decir que la discriminación o negar, por ejemplo, las preferencias sexuales, sino que hay que ser militante, pues, como tal, y antirracista y de todas las cosas. Desde otro punto de vista, pues, bueno, yo soy químico farmacéutico egresado de la Universidad de Antioquia, y yo quizás de una manera no consciente, empecé a tener una lucha muy particular en la academia. Y yo me acuerdo cuando vi microbiología, que en microbiología la profesora siempre planteaba enfermedades asociadas pues a bacterias, o sea, y siempre se refería a que eran los negros los que tenían mayor prevalencia o incidencia de enfermedades asociadas a este tema. Tuve la fortuna de vivir en la costa atlántica un tiempo y en el Chocó, mi familia es chocuana, yo soy ismina. Y cuando llego al Chocó a hacer bachillerato, cuarto bachillerato, me doy cuenta que un pueblo pequeño de la costa, y llego a Ismina, que es una de la segunda ciudad del Chocó. Este pueblo de la costa tenía energía, tiene alcantarillado. Llego al Chocó y no hay luz, no hay alcantarillado, estudiábamos con vela, yo terminé bachillerato estudiando con vela, y empiezo a asociar cosas desde mi formación como químico farmacéutico que nos decían que los negros eran los más propensos a tener hipertensión y diabetes. Y empiezo a comparar de una manera empírica, pues tampoco con estudio, a comparar cómo era la alimentación en la costa atlántica y la alimentación que tenía en el Chocó. No conocíamos los vegetales en el Chocó, por una razón suficiente, ya es que no había cómo conservarlos. Acá sí. Otra situación importante, la alimentación del Chocó se daba asociada a asados, asociada a la conservación, a enlatados y al queso, porque era lo que más se conservaba y era lo que sí, lo mismo, y así uno puede repetir el mismo estereotipo a través de toda la costa pacífica. Entonces, cuando a mí los médicos, yo tengo 60 y pico años, no soy hipertenso, y yo les digo a los médicos, yo les he demostrado que no necesariamente es por ser que lo que me va a condenar a mí una enfermedad. Es una práctica. Y eso es lo que nosotros, si estamos profesionales de la salud, tenemos que empezar a hacer una militancia de acabar con esto. ¿Por qué? Porque es que automáticamente se establecen estrategias terapéuticas, estrategias diagnósticas para poder seguir, y la gente se está muriendo. Y la gente se está muriendo a raíz de esos conceptos que tenemos. Entonces, ¿por qué digo yo traigo esto como anécdota? Y es porque yo pienso que sí tiene que haber una militancia. O sea, y hay que ser contundente frente a eso. Esto no puede comer a tinta, porque es que la gente está sufriendo. Y la gente se está muriendo por esas decisiones que tomamos. De acuerdo. Mi comentario yo creo que es parecido al de la profe. Nosotros, cuando llega el momento de las tesis de los residentes, la vez pasada, cada tesis era algo así como raza blanca, raza negra, raza indígena, y cada vez que el residente terminaba la tesis tenía que pararse el profesor y decirles, mis queridos, con el proyecto Genoma Humano se comprobó que en los seres humanos no existen razas. Me gusta mucho entender ya el punto de vista de sociología que no lo conocía yo, y es la construcción de raza como algo social, pero cuando estamos hablando en medicina, como seres biológicos, hay que decir siempre, señor, esto está equivocado, no existen razas, que es lo que tocó hacer en cada una de las tesis pasadas de los especialistas de dermatología. Lo que hizo el capítulo étnico del Acuerdo de Paz y otras disposiciones es darle el carácter de pueblo étnicos a las comunidades negras y a los pueblos indígenas. Que me parece una forma mucho más digna, ¿no? Además porque es decir, el que lo llame pueblo étnico, en última es una nación. Entonces me parece una forma mucho más, bueno, ética y políticamente mejor, pero también hay digamos, sociológicamente nos sirve para clasificar, determinar la población con la que estamos hablando, y creo que para los de salud pública va a ser muy importante tener eso. Porque de nuevo, aunque la raza no existe como tal, nos sirve para analizar el efecto que tiene, y eso no lo podemos dejar de lado. Eso es muy importante.
muy importante, porque el pueblo que estaba describiendo el compañero allá habrá que preguntarse por qué esa población vive así, por qué construyó esas dietas, cuál ha sido la relación con el Estado, con el mercado, con las instituciones, que llevó a que se configurara esa situación. ¿Sí me hago entender? Entonces, la raza es eso, digamos. Hay que entenderlo, no sé si se puede entender la raza como un determinante más, no sé, yo ese lenguaje a veces no. El racismo. El racismo como un determinante más, pero digamos que esas categorías nos tienen que ayudar a entender y a explicar el fenómeno que estamos observando. Y esa es la utilidad que tiene, no porque la queramos reproducir en términos de la carga biológica que históricamente ha tenido, sino, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Exacto. Que los pelados, que los estudiantes entiendan que es una categoría de análisis que nos permite entender un fenómeno, no que en sí es una realidad. Esa es la cosa. No es una realidad, pero tiene efectos en la vida cotidiana, efectos materiales y no materiales en la vida de la gente racializada. Me parece importante decir eso. Me parece muy importante resaltar lo de la militancia antirracista y un poco para reivindicar esos espacios, Carlos. Digamos, estar en una escuela de salud pública hablando de estos temas es una cosa importante. Es una forma de militancia. Tengo un compromiso con la universidad, con la Facultad de Salud, de que esta facultad se declare y tenga prácticas antirracistas antes de que me jubile. Sí, entonces esa es parte de la tarea. Eso es una, o sea, es una militancia que va en proceso. Yo soy de paciencia histórica, de hacer cosas de largo aliento, con paciencia, porque eso es complicado, pero esa es la tarea que tengo. De hecho, entonces antes de darle la palabra, quería contarles también que hoy estamos lanzando una electiva profesional que llama Raza, Racismo y Salud Pública en la Universidad del Valle. La vamos a trabajar con Carlos el próximo semestre para toda la universidad. Eso también es otro espacio de apertura para poder trabajar este tema de manera, digamos, muy académica con la universidad. Sí, este espacio también es para eso. Entonces, eso es parte de la militancia antirracista que nos hemos metido, en la que nos hemos propuesto. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por el espacio, profe. Siempre que tengo la oportunidad de agradecerle lo hago porque pues realmente no son espacios cotidianos dentro de la universidad y que tienen dos relaciones, pues que trabaja el tema de salud, tema racial y el tema investigativo. Doctor Carlos, gracias por ilustrarnos esta noche. Y bueno, yo soy estudiante de Administración Pública, entonces quisiera como preguntarle acerca del tema de las políticas públicas, porque digamos que hasta el momento, desde lo que he podido indagar, en términos de política pública, en toda la parte étnica o en la parte racial, he notado a través de las lecturas que he realizado y a través de mi vivencia que existe las personas que categorizan como blancas, como los mestizos y los negros o los afro, ¿sí? Y existe una dinámica en el negro de no identificarse como tal, ¿sí? Pero el no identificarse como negro no quita que el blanco o el mestizo lo identifiquen como tal, ¿sí? Entonces, esa negación que existe en la persona que tiene los rasgos, pues dificulta el ejercicio de poder más adelante realizar ganarse unos espacios de participación para poder cambiar las cosas. Y entonces, ¿de qué me he podido también dar cuenta? Y es que, ¿dónde nace todo? Todo nace desde la deuda histórica, desde el concepto de deuda histórica. Pero entonces yo pregunto a las personas que estamos aquí en el recinto, cuando nosotros hablamos de deuda histórica y relacionamos eso con el negro, con el indígena, ¿sabemos de qué estamos hablando? La pregunta es para todo el auditorio y seguramente aquí hay personas que ya tienen nivel de maestría o nivel de doctorado. Y muchas veces uno pregunta eso y hay personas de muy buen nivel que no lo saben, que no lo manejan. Y yo tuve la oportunidad de trabajar
4 años en la educación básica, secundaria y media. Y doctor, en 4 años que pasé allí, estos temas no se enseñan, ¿sí? Usted hoy en día le puede estar preguntando a un estudiante que se gradúa de 11 o a los estudiantes de primer semestre, ¿qué tanta formación tienen en todo el concepto de deuda histórica, de todo lo que se ha vivido por razón de tener rasgos negros o lo que llamaron puede ser negro? Pues seguramente la gente no encuentra esos conceptos, o preguntarle qué es ser negro o qué es ser afro. Esos conceptos no están claros en la sociedad. Entonces eso dificulta el hecho de identificarse. ¿Por qué? Porque una persona que busque identificarse, pues va a tener una primera barrera, y es que dice, si yo me identifico, pues entonces esa persona que es blanca me va a ver de una manera, me va a ver de una manera inferior, ¿cierto? Y también, si yo argumento que a partir de la deuda histórica y todos estos hechos que son objetivos, pues debo realizar esta lucha, entonces, como lo dijo la señora, me van a decir que soy resentido y que yo no lo debería hacer. Entonces es mejor que ese cuento no se toque. Lo he escuchado entre las personas porque a raíz de esta idea de poder entender qué debería ser una política pública para esta población, pues he llegado a escuchar esos comentarios y son personas, que es lo que a mí me preocupa, personas que son ilustradas, ¿sí? Que son ilustradas. Entonces, yo veo esa primera dificultad, el conocimiento de lo que es la deuda histórica, el ejercicio de identificación, y aparte de eso, entonces ya viene el ejercicio de la participación. ¿Cuáles van a ser los mecanismos de participación para que el Estado y para que el gobierno, que cambia cada 4 años, pues realmente realice un ejercicio de políticas públicas para cambiar eso? Y otra cosa que también pienso más allá es, se busca poder sacar adelante un país bajo los sistemas neoliberales. Y entonces ese concepto de todo lo que genera la deuda histórica viene generado por el pensamiento occidental, ¿sí? Pero el país busca llegar a lo que Occidente le dice que debería ser bajo el sistema neoliberal. Entonces, mire que allí Occidente produce unos sistemas. Ellos también al mismo tiempo, al producir ese sistema, provocaron todo el proceso de racismo, todo el proceso primero de esclavitud, de racismo. Entonces, yo quería preguntarle a usted, cuando uno habla de política pública para esta población, y tiene que atravesar por todos los ejes de salud, de lo social, de lo político, de lo deportivo, de lo económico, lo del trabajo, ¿cómo debería abordarse eso si el primer problema es el problema de la identificación? Bien, Carlos, ¿usted quiere contestar? Y luego vamos a una pregunta de los que están conectados y vamos cerrando. Y acá otro y ya, cerramos. Bueno, lo primero es que, y aquí voy a ser medio marxista. Pues Marx, con su libro del Capital y su economía política, un poco nos enseñó cómo funcionan las sociedades lideradas por la clase capitalista, ¿no? Y él utiliza este concepto que me parece que es como al lugar, que es la alienación, ¿no? Es como las sociedades terminan alabando, reproduciendo, admirando a una sociedad burguesa, ¿no? Lo que la sociedad burguesa les propone. Y la gente termina plegándose a eso y desconociéndose a sí mismo. Es imposible que en una sociedad no hayan alienados. En una sociedad como Colombia, que es bien particular. Como lo dije, históricamente ha negado el racismo. De hecho, lo que ha hecho es reproducir prácticas racistas. Miren los medios de comunicación, lo que presenté, los programas, la educación, la poca discusión que hay del tema. Es difícil que uno por sí solo constituya una identificación positiva. Ya te conté que yo crecí
y nunca, la mayoría de las veces nunca me llamaban Carlos. Era una cantidad de nombres o de adjetivos que no tenían nada que ver con mi nombre. Probablemente en algún momento ni quise ser negro. No me acuerdo. Digamos que estas reflexiones no me han llevado a identificar particularmente eso, pero... bueno, sí, hubo una época que tenía un par de amigos que mientras yo hacía la tarea en un colegio, en una guardería esas de jornada hasta tarde, yo iba al colegio y luego íbamos para la guardería. Se me hacían al lado y me rapeaban puras canciones porque yo era trompón. Ahí me daba piedra ser negro. Es muy difícil que en una sociedad como esta que te bombardea por toda parte, vos puedas construir una identidad positiva de ti mismo. Yo vine a saber lo que era realmente cuando entré a este grupo que te digo, grupo afrocolombiano en la Universidad del Valle, cuando empecé a estudiar lo que ustedes ya han escuchado, que en África habían reyes, princesas, ¿sí me entiendes? ¿Reyes? Que en Timbuktu hay una universidad que fue una de las primeras 7 en el mundo y que era grandísimo. Que me dijeran eso, yo, ¿cómo así? Yo vengo de reyes. ¿Sí me van a entender? Uno nunca aprende eso. Entonces, en ese sentido es muy difícil. Entonces, colores de la fama, baila, azúcar. Eran los programas donde nos mostraron una imagen de lo que supuestamente éramos nosotros. Es decir, aseadores, ladrones, Lucifer. Sí, pero no hay imágenes positivas. Eso escasamente ha venido cambiando ahora, pero escasamente. Entonces, difícilmente no van a haber alienados. En lo urbano, sobre todo. En lo rural pasa otra cosa. Ya la gente tiene otras construcciones. Allá son Carlos, Antonio, Milton. Y tienen otras. Entre ellos se han logrado humanizar. Más de lo que nos han humanizado. No de la forma como nos han humanizado acá. Y eso es una de las cosas por las cuales es muy importante que se enseñen estas cosas en una carrera. Mira, no somos homogéneos. Es decir, todos los negros no son iguales. ¿Sí me entendés? El sentido común naturalizado que todos los negros son iguales, todos los negros saben bailar, viste como negro, baila como negro, come como negro, comida de negro. Eso te lleva a pensar de muchas formas que todos actuamos de la misma forma. Pues no. Somos tan heterogéneos como el ser humano es. Y si somos tan heterogéneos como el ser humano es, en una sociedad como Colombia, pues habrá un poco de gente alienada. ¿Sí me entiendes? Entonces, pensarse una política pública pasa por ahí. Pasa por reconocer la heterogeneidad de lo que somos como seres humanos. Como seres humanos. Y el problema es que la sociedad no hace nada por humanizarnos, en el sentido que lo estamos discutiendo, pero no hacen nada. Y las universidades hacen menos. ¿Sí? Forman una cantidad de profesionales que no tienen la más mínima idea con qué población van a trabajar, que tienen unas representaciones totalmente equivocadas. Totalmente equivocadas. Entonces, una política pública debería pasar por ahí. Y la deuda externa es esa. Que nos humanicen, a nosotros nos deshumanizaron, literalmente éramos piezas de indias, que valíamos, no sé, una moneda ahí. ¿Sí me entendés? Una deuda histórica debería pasar por ahí, pero mucha gente nuestra tampoco lo sabe, y mucha gente mestiza tampoco, no, así que menos. O sea, una política pública debería pasar por ahí. Discusión abierta sobre el racismo en Colombia, vamos a debatirnos, vamos a darnos la pela, vamos a reconciliarnos. Para mí, una forma de reconciliarse con nosotros es que dejen de decir que en Colombia no hay racismo y dejen de decir que somos resentidos y dejen de decir pues, que nosotros nos inventamos eso. Por ahí pasa una deuda histórica. ¿Sí me hago entender? Y ahí en adelante... Sí, eso no va a ser. Vale. Ahí ya está prendido, ¿se escucha? Son las 7. Pero bueno, no, profe, muy bacano conocerte. Bueno, ¿Conocerte o ya nos conocemos? Sí. Claro, ahora, mírame. He perdido como 17 kilos. ahora hablamos. Por eso me veo otro, pero soy el mismo. Creo que está quedando grabado la reunión, ahora hablamos. Bueno, no, nada, los que no me conocen, yo soy profe aquí hace 25 años en la Escuela de Rehabilitación Humana.
mi área de trabajo es fonoaudiología y todo el tiempo con población con discapacidad, y simplemente quería recoger una reflexión que hace Elba, luego Diana, sobre el asunto de la esperanza, ¿no? El tema. Yo creo que hay niveles de militancia, puedo estar diciendo una cosa errada, pero para mí la militancia mía está en lo cotidiano, en términos del discurso. Los análisis del discurso son todo el día. Te lo voy a poner, por ejemplo, con la población con la que yo trabajo. Es gente que son retardados mentales, mononeurales, como vos dijiste. Es como en ese ejercicio todo el tiempo a los estudiantes, tengo estudiantes de distintos semestres y de prácticas profesionales, no les dejo pasar ni en un informe, ¿sí? Ni cuando presentan los resultados a los padres y madres de familia, nada. Pero pues mi militancia yo creo, y porque uno ve la militancia para como lejísimos, como vos, como Jan, o sea, pues yo ese no es mi nivel, creo que hay niveles también, y aquí hay una oportunidad absolutamente importante de uno tener 30, 40, 60 pelados semestrales, ¿sí? Para uno ir haciendo y tejiendo ese tema del discurso, porque a mí sí me parece que en eso hay que ser absolutamente implacable, o sea, así como yo no permito que digan que cosas que no deben decir de personas con discapacidad, como que ahora nadie diga discapacitado porque le va yendo onda la calificación conmigo al menos, ¿sí? Porque ya el lugar de persona tiene que estar instalado, Sí, ¿sí? sí. En esa misma ruta, el asunto del racismo, el tema de género, ¿sí? Porque creo que ahí, y cuando yo recojo, digamos, en las evaluaciones semestrales, pues hay un lugar distinto también, sobre todo los que están en las prácticas profesionales. Sí, unas preguntas que yo le hablo mucho con la Yane, que no se han hecho en 5 años de formación, en 4 años de formación, y que llegan con una profesora medio loca y despelucada que les devuelve informes que han pasado, ¿sí? 1 semestre no va, este informe no va, estás diciendo, te está refiriendo de una manera que no es escrito, verbalmente, con fotografías, con imágenes. Es un trabajo, como decía Diana, yo a veces quiero tirar la toalla. Es muy desgastante, pero creo que también la vida me puso aquí tantos años para seguir conversando. Entonces, como para entender si yo puedo decir que estoy haciendo una militancia cotidiana en mi docencia cotidiana, yo no me voy a las políticas públicas, pero las discusiones que tiene Jane, que por muy potente, no, las mías son de todos los días, ¿sí? En términos de la formación de hombres y mujeres que llegan a, digamos, a mi espacio de las prácticas. Creo que ahí, pues, muy bacano estar aquí, escucharte y poder decir hoy que entonces ya puedo incorporar la palabra militante más tranquilamente en mi ejercicio docente sin tenerme que ver en las discusiones allá que hace yo, se llane. No, mira que parte de lo que han hecho los movimientos sociales es ampliar esa idea de la militancia. Y claro, lo que haces es militancia, sino que, ¿sabes qué? Lo que me generaba angustia, realmente. Y al final lo expresaste, la sensación de agotamiento, porque nos lleva a una deshumanización al mismo tiempo. Mira que yo a veces siento, y aquí voy a sacar mi humanidad, como que tenemos que estar alerta todo el tiempo. Y no, como que no podemos bajar la guardia y no, como que, ya no, no, estamos así. Y eso nos deshumaniza, es una vaina muy compleja. Hay que hacerlo y no lo podemos dejar de hacer. Y yo por eso decía, yo elijo mis escenarios donde milito. Hay uno donde, no, yo voy a relajarme, voy a vivirme, voy a disfrutarme, porque no puedo parar por esta vía, pues. Y yo sé que no suena radical, yo sé que no, suena humano. Suena a Carlos Valderrama que quiere, pues, reírse un rato y vivir y ver a mi hija ahí, sí, diciendo sus locuras. Hay veces me angustia eso de varios compas porque lo llevan allá a ese extremo. Entonces no podemos vivir, tenemos que estar así. Y bueno, esta vida bien dura que es, y estar todo el tiempo así sin vivirla es, ¿sí o no? Sí. Sí, ya. Lo que es que yo me quedé pensando en lo que dije, que puede sonar como que no estoy en sintonía con lo expresado por usted, y que es una preocupación mía, claro, pero es sobre todo en el sentido del ejemplo que puso Carlos ahora, de la práctica, digamos, militante que se hace desde los distintos lugares, pero también, y digo yo, como que el sentido lo vi muy claro cuando la profesora Janet
dice que van a hacer un curso para toda la universidad que se llama Raza y Racismo. Entonces, yo pensando en lo que expresé antes, me reafirmo en el sentido de que no, si vamos a abordar el asunto, que es cotidiano, es normalizado, es parte, digamos, de lo vivido históricamente, de que somos república y desde antes, entonces un curso en esta perspectiva no tendría que llamarse raza y racismo para no comprar el marco mental de la opresión, sino que tendría que llamarse racismo o racialidad y racismo, y no raza y racismo. ¿Por qué? Porque si abordamos el racismo y planteamos o el enfoque o ponemos el enfoque en el racismo, seguramente nos va a llevar a plantearnos, a preguntarnos qué es eso de la raza. ¿Existe una raza? No, claro, la raza fue un invento para la opresión. Entonces es el modo, a propósito del lenguaje, el modo como abordamos los asuntos para decir o para efectivamente hacer un abordaje crítico. Porque lo que yo decía hace un rato es que intentamos hacer un abordaje crítico, pero nos casamos con los mismos marcos mentales que nos han oprimido. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Puedes hablar? Hola, buenas noches para todos. ¿Ahí me están escuchando? Sí, la escuchamos muy bien. Puede hablar. Bueno, un saludo afectuoso para Carlos y para el auditorio. Mi nombre es Jessica Rodríguez, soy psicóloga egresada de la Universidad del Valle. Actualmente estoy viviendo acá en Atlanta, en Estados Unidos, y pues este tema es muy interesante para mí también por mi historia de vida. Y bueno, te quería hacer pues la siguiente pregunta, y es con respecto, la genética pues ha tenido mucho avance, ¿sí? Y acá, por ejemplo, en Estados Unidos se ha puesto como muy en auge hacerse test genéticos para saber cuál es el origen de dónde vienes, ¿no? Entonces te dicen, no, tienes tal porcentaje de acá, de tal continente, y bueno, y eso como que te da una idea. Entonces yo acá, pues yo toda mi vida crecí en Cali, ¿cierto? Me formé y desde hace año y medio pues estoy viviendo acá. Esta es mi segunda venida acá a Atlanta. Y pues yo acá he tenido una experiencia muy interesante porque he podido observar que la perspectiva que se tiene aquí en Atlanta del negro es muy diferente de la que se tiene, por ejemplo, en Colombia. Entonces los comentarios de acá son que los negros de acá que son peligrosos, que están todo el tiempo, es como si tuvieran como una rabia, ¿no? Entre comillas. Y hay una descalificación, por supuesto. Entonces, yo desde mi historia de vida me ponía a pensar en lo siguiente. Por ejemplo, mi aspecto físico, pues sería de una mujer blanca, entre comillas, de ojitos claros y cabello claro, ¿cierto? Entre comillas. Y, por ejemplo, mi padre siempre mencionó y me decía, pero es que tú eres negra también, porque dentro de la familia hay una bisabuela de color de piel negra y de cabello indio. Entonces yo crecí con esta idea de que efectivamente yo no era ni blanca, ni india, ni simplemente es una mezcla. Entonces pienso que, no sé, tú qué piensas, si de pronto desde la educación se empieza a hablar efectivamente de que no hay raza, sino una sola especie, y que el color de piel termina siendo una lotería. Por ejemplo, yo lo he visto ahorita con mi hija, es decir, ella sacó el color de piel, por ejemplo, de mi suegra, que es un color de piel trigueño, ¿sí me entiendes? Entonces, no sé si de pronto esa perspectiva se habrá abordado, no sé, para deslegitimar esto de que es que tú eres negro simplemente porque en tu nacimiento, listo, tu color de piel fue negro, pero resulta que tienes también un antecedente, ¿cierto? Un registro genético. Entonces, no sé tú qué piensas de este tema, y bueno, para reiterarte mi admiración a tu trabajo también. Y saludos a todos, y que viva Cali, que los extraño mucho. Mira que
digamos, tu pregunta, tu inquietud trae una serie de tensiones que son muy interesantes y que digamos que ya había una serie de investigadores en Brasil y en Estados Unidos que lo enmarcan dentro de lo que ellos llaman, aquí en Colombia, dentro de lo que ellos llaman el colorismo. Porque la idea de raza, de nuevo, está basada en lo que se observa, en los rasgos físicos. Y el colorismo ahí, o el color de la piel, juega un papel muy importante. Es muy diferente la experiencia de una mujer de tez blanca con ojos azules, pelo lacio, así tengo una abuela o bisabuelo negro en la calle, que una mujer negra, ¿sí? Y eso, digamos, eso lo da el colorismo. Más allá de que tú te consideres o no negra o mestiza o ninguna, la manera como tus rasgos físicos son representados en la calle te van a permitir otros espacios que una mujer negra con el pelo duro y ojos cafés va a tener. O sea, eso es real, ¿sí? Es como la experiencia de muchos de nosotros, los negros en la calle, ¿sí? Un hombre grande, alto, negro. Yo he visto que la gente me mira a los ojos, voltea a mirar, se ve solo y cruza la calle. Yo no sé si es la experiencia de todas las personas blancas que puedan tener la misma altura mía y la misma fisionomía, ¿sí? Entonces, eso es el colorismo, ese es el color de piel. Y está bien que una persona mestiza se sienta afro, y está bien que se coloque unas trenzas y las reivindique, pero que sea consciente que eso no lo hace negro y eso no lo hace vivir la experiencia de una persona negra como yo, ¿sí? Ahí hay unas diferencias inmensas y los estudios del colorismo lo han mostrado. Entonces, a mí me parece que es muy importante tener eso claro, ¿sí? Que quienes tienen la piel clara pues tienen unos privilegios y probablemente no sea culpa de ellos, como decís en una lotería, pero es una realidad y hay que ser consciente de eso y no hay que desconocerlo, ¿sí? Porque eso tiene un efecto en la manera como percibimos. Acuérdense de esa idea de bien presentada, o sea, ¿quién es bien presentada? O recuerden la idea de belleza que se ha impuesto. O sea, ¿cuál es esa idea de belleza y quién la representa? ¿Qué color tiene? ¿Qué ojos tiene? ¿Qué cabello tiene? ¿Qué nariz tiene? ¿Qué cumbamba tiene? ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con el colorismo. Y los seres humanos funcionamos alrededor de ese tipo de representaciones. Entonces, no se pueden desconocer, aun cuando, digamos, yo personalmente valoro a quien se reivindica como afro y además lucha por nuestras agendas. Pero la realidad también es esa. Listo. Finalmente, la profesora Yanet me ha encomendado la responsabilidad de cerrar este espacio, celebrar la realización de este encuentro, que es una provocación, es decir, obviamente la asignatura y más espacios como este se requieren, y se requiere en el espacio académico y se requiere también en cada uno de los espacios que tenemos nosotros. Habrá batallas que dar, algunas con algunos miembros de la familia, otros miembros de la familia uno ni lo va a tocar, porque es un asunto también que tenemos que sopesar las personas que nos sentimos en un contexto racializado. Yo quería hacer dos comentarios súper importantes. Uno respecto a lo que decía la profe ahorita, tiene que ver con lo del racismo como mecanismo. Todos los profesionales de la salud pasan por alguna etapa de su vida con la angustia de el ciclo de Krebs, me lo tengo que aprender, qué pasa con las membranas, y tengo que memorizar y entender qué pasa con un mensajero, un segundo mensajero que va y le va a decir algo al núcleo con unas cosas en el citosol. Y se lo aprenden, nadie lo cuestiona. Nadie se preocupa por decir si esto me sirve, si esto no me sirve, si esto cómo me transforma, y todo lo aprendemos. Yo creo que ya tenemos la obligación de pensar en que un mecanismo social como el racismo, que ha permanecido y que ha perpetuado las inequidades por tanto tiempo, también requiere ser estudiado, enseñado y aprendido con el mismo rigor. Sí. Y allí hay que visitar a la profesora Camera Jones, 2000, cuando habla de, mire, algo básico para los pelados, escribe un cuento, una parábola de una página para decir mecanismos macro, mecanismos meso, mecanismos del interpersonal. Cualquier profesional de la salud debe que preguntarse las tres cosas. ¿Cómo operar el mecanismo de esos tres niveles? Y pare de contar. Eso es lo básico. Y para cerrar, así como pensamos que el racismo opera todos los días, hay un asunto con las políticas públicas. Y es una tesis que también ya lleva más de 20 años. Y es que las políticas públicas que no son conscientes de que están en contextos racializados, ya por omisión, son racistas. Claro.
son racistas, Por y supuesto. reproducen el racismo, porque no son conscientes de en qué contexto están. Y allí hay que decir algo que es uno de los mecanismos, cómo se camufla el racismo como mecanismo de inequidad, es que se esconde en esa falsa Universalidad y universalidad abstracción. y neutralidad. Ajá. Entonces, es una cosa que también ya está ampliamente descrita y que lamentablemente tendremos que decir qué pasa con nuestros países. Hay que recibir la asignatura con los brazos abiertos, hacerle muy buena publicidad para que se inscriban, entender que eso no lo soluciona, pero vamos abriendo el camino. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Carlos. Gracias a los que están conectados y gracias a ustedes. Buenas noches para todos. Gracias.